Excelente, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Pues para mí siempre, pues un gusto poder colaborar con la Universidad Panamericana y con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en estos pues cursos, seminarios, talleres que se generan periódicamente y ahora pues bajo esta modalidad en línea, precisamente pues derivado de todas estas situaciones por las cuales atravesamos. Y hoy para tocar un tema que realmente es muy actual, muy vigente, que es el tema de las franquicias y obviamente la parte de las licencias, los temas de sesiones, pero principalmente pues el tema de franquicias, que pues es un pues, aspecto relativamente nuevo dentro de el sector turismo, servicios, comercio en México. Podríamos decir que llevamos aproximadamente 30 años, desde 1989, de que el modelo de franquicias se implementa, se instituye en México y desde entonces pues ha tenido un crecimiento bastante importante para todo lo que es el sector comercio. Es uno de los sectores pues más pujantes, con importante desarrollo año con año. Hablamos de crecimientos de 2 dígitos, del 10, 12%. Este año, a pesar de toda la situación, de todas las circunstancias, pues consideramos que vamos a tener un crecimiento aproximadamente de un 4%, que no es poca cosa si vemos todo el contexto, si vemos todo el entorno y todo el desarrollo nacional, ¿no? Y para esto, pues vamos a empezar entendiendo propiamente qué es una franquicia y de dónde viene el concepto, ¿no? Si bien pues podemos ubicar a las franquicias históricamente desde la China antigua, ¿no? Si han escuchado ustedes hablar del tema de la ruta de la seda, pues que eran todas estas vías comerciales y canales comerciales donde pues desde Asia y hasta Europa incluso llegó a tener pues todas estas líneas comerciales donde pues prácticamente en los diferentes pues puntos de parada se establecían modelos comerciales, modelos o esquema de negocios pues prácticamente similares, y esto pues permite que haya cierta estandarización, ciertas normas, ciertas reglas en cuanto a la forma de comerciar, que pues estos viajantes comerciantes tuvieran cierta seguridad también en lo que se iban a ir encontrando a lo largo y ancho de todo este proceso, ¿no? De toda esta famosa ruta de la seda. También en Roma encontramos ciertos antecedentes. Ustedes recuerdan cuando algún general pues era muy exitoso, era muy victorioso, pues de alguna manera le daban ciertos privilegios, ¿no? Le daban un territorio, y es donde empiezan a surgir los feudos en aquella época, y donde tenían facultades para cobrar impuestos, facultades para producir el campo, etcétera, e inclusive religiosos, ¿no? Podrían cobrar el diezmo y quedarse obviamente con una parte y obviamente aportarlo ya sea al reino o ya sea al papa, ¿no? Y era pues un poco como venía funcionando. De aquí, pues hay que recordar las 3 o 4 grandes revoluciones tecnológicas por las que hemos transitado, digamos, en los últimos tiempos, ¿no? Primero, pues esta gran revolución que implica cambios en los sistemas de producción a partir de la máquina de vapor. Y esto pues afecta tanto el transporte de mercancías como el transporte de productos. Posteriormente, pues a finales de los 1800, viene la segunda gran revolución tecnológica, que pues está principalmente representada por el motor de combustión interna. Y esto viene a transformar también todos los sistemas productivos, y a partir de ahí es cuando vemos que históricamente empieza a surgir y a crecer y a desarrollarse el modelo de franquicias, principalmente en un inicio con franquicias de talleres mecánicos o de servicios automotrices. Posteriormente nos encontramos
con franquicias de alimentos y bebidas, franquicias de hoteles, la misma Coca-Cola, que la marca pues existe a partir de por ahí de 1800 y tantos finales, ¿no? Que se crea pues un modelo de embotelladoras donde prácticamente se sigue la misma formulación, se sigue el mismo producto, pero se puede estar embotellando en diferentes partes del mundo, porque Coca-Cola empieza con un crecimiento internacional prácticamente rápido, prácticamente de una manera acelerada. Y el primer caso, vamos a decir, de la época moderna, pues es Singer. Singer, las máquinas de coser, también, ¿no? Que con todos estos cambios en la revolución industrial, la industria textil también se modifica de una manera importante y empiezan a surgir todos estos talleres de costura, pequeños talleres de costura, pequeñas, que inclusive a la fecha muchos siguen operando de esa forma, y es el contador precisamente de la empresa Singer el que dice, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar o para plantear un modelo de negocio que nos permita colocar más máquinas de coser, ¿no? Con la gente que quiere trabajarlas, aunque no forzosamente tengan el capital para comprarlas? Entonces empieza con un sistema, vamos a decir, de arrendamiento con opción a compra, donde empieza precisamente a difundirse este modelo de negocio. Ya para principios del siglo pasado, teníamos algunos ejemplos como los que les voy mencionando, inclusive por ahí alguna cadena de tiendas de autoservicio, etcétera, y el modelo de franquicia empieza a crecer principalmente en Estados Unidos. Consideramos que el padre de las franquicias es Howard Johnson. Howard Johnson, que inicia comprando una farmacia que también era como fuente de sodas y que tenía un gran diferenciador, que era que tenía más sabores de helado que las demás marcas, que las marcas de la competencia, y esa era su gran ventaja, su gran diferenciador. Howard Johnson empieza a crecer con estas fuentes de sodas y empieza a crear modelos de restaurantes. Con los modelos de restaurantes también le empieza a ir muy bien, empieza a crecer a nivel nacional en Estados Unidos, y de repente pues viene la gran recesión, después viene la Segunda Guerra Mundial y cambia su modelo de negocio, y todos hemos visto estas películas donde están los vendedores, ¿no? Que van de pueblo en pueblo en Estados Unidos, donde llevan en la cajuela los productos, los van vendiendo, los van ofreciendo. ¿Y qué era lo que hacía falta? Pues dónde pudieran parar a comer estos vendedores que se la pasaban viajando prácticamente. Y se crea el concepto de Howard Johnson de diners que pues tenían una estructura, tenían un menú, tenían ciertas condiciones obviamente de limpieza, de estandarización, y la gente pues empieza a acudir a estos negocios. Y después replica el mismo modelo para hoteles, ¿no? Y de hecho, muchos de los que conocemos la marca Howard Johnson, pues primero la identificamos con hoteles antes que con los diners, ¿no? Que prácticamente los diners ya no existen de Howard Johnson, pero la marca de hoteles sí. De hecho, recientemente la compra una empresa que es la mayor operadora de hoteles a nivel mundial, y la marca se mantiene y la marca persiste, y fue una empresa familiar, incluso hasta, pues vamos a hablar de 1980, etcétera, que ya los hijos de Howard Johnson finalmente deciden dejar el negocio. No sé cómo vamos a funcionar. Alguien dice aquí que levantó la mano. No sé si quieran hacer algún comentario. Si gustan, licenciado, al final de la ponencia damos oportunidad a las preguntas. Las van a ir escribiendo en la sección y la vamos a leer. Perfecto, perfecto, sí, porque veo que somos muchos participantes, lo cual me da muchísimo gusto. Sin embargo, sí, vamos haciendo preguntas, respuestas, que a mí siempre me gusta que las charlas sean muy dinámicas, pero nos podemos llevar muchísimo tiempo. Entonces, vamos a continuar, como bien nos indica Rosalba, con la plática, y al final entramos en esta parte de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes se acuerdan también la historia de McDonald's. Hay una película pues,
relativamente nueva, tendrá 3, 4 años, que narra la historia de Ray Kroc, que es pues, propiamente el que crea el modelo de McDonald's como franquicia. La película se llama The Founder, o en español me parece que se llamaba Hambre de Poder. Vale mucho que la vean, ¿no? Y este amigo era precisamente un vendedor de Turbomix, de batidoras para hacer malteadas, así como los que les platicaba que andaban de pueblo en pueblo y que andaban buscando cómo colocar sus productos. Y él batallando para colocar una o dos de estas máquinas, ¿no? De estas batidoras para hacer malteadas, cuando de repente le llega un pedido y le piden 6 batidoras, ¿no? Y dice, wow, o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces el cuate se emociona y tal, empieza a armar el pedido. Cuando le vuelven a hablar y le dicen, no, oye, no, es que fue un error. Entonces, automáticamente él pues, dice, no, pues, ¿quién va a querer 6? Dice, no, no queremos 6, queremos 8. Entonces, pues él se lanza a ver, a conocer este negocio tan exitoso que estaba pidiendo 8 batidoras, ¿no? Y en ese pues, momento conoce el modelo de McDonald's, que básicamente era un modelo de producción, un modelo muy estandarizado y que estaba siendo muy exitoso, que inclusive ya habían hecho algún intento fallido por crear franquicias y no lo habían logrado, no habían tenido ese input, ese éxito. Entonces, Ray Kroc se involucra con estos hermanos McDonald's, insiste en que este modelo de crecimiento, en querer otorgar franquicias, hasta que los convence y empiezan a otorgar franquicias. Él empieza como esta parte franquiciante cuando se da cuenta que lo que él recaudaba por concepto de regalías, pues realmente era insuficiente para lo que pretendía pues realmente lograr en cuanto a ingresos, y decía, híjole, estoy abriendo muchos puntos de venta, mis inversionistas se están volviendo, les está yendo muy bien, ¿no? Y yo realmente no estoy teniendo un ingreso. Entonces, se acerca con otro empresario y le dice, es que estás cometiendo un error importante. Dice, el negocio tiene que estar en, pues, en la parte inmobiliaria. Y entonces lo hacen muy bien y ese es a la fecha, se dice, el principal negocio de McDonald's, la parte inmobiliaria. Ellos compran los terrenos, se construye el inmueble, se construye el local de McDonald's y obviamente también les cobran regalías y les venden todos los insumos y todo lo que se requiere para poder operar. Entonces, bueno, además la cajita feliz, ya conocemos la historia también. La cajita feliz fue una propuesta, una sugerencia de la franquiciataria maestra de Guatemala y pues convirtió a McDonald's, digamos, en la juguetería más grande del mundo, inclusive en San Francisco, y aquí en México alguna vez hubo una propuesta para prohibir la venta de juguetes vinculados a comida, precisamente pues por el tema nutrimental que ya sabemos que en México padecemos, ¿no? Pero bueno, volviendo a la historia de Ray Kroc, acaba él comprándoles a estos hermanos McDonald's la marca, el concepto de negocio, e inclusive pues acaba obligándolos a ellos a quitar el último restaurante que les quedaba, o el único restaurante que les quedaba. El precio de la operación fue algo así como $2.800.000, una cantidad irrisoria si vemos el valor de McDonald's, pero la realidad también es que McDonald's es lo que es y se convirtió en lo que es gracias precisamente a ahora sí que la participación de este amigo Ray Kroc. La historia de McDonald's pues empieza el crecimiento, desarrollo precisamente por ahí de 1950, mediados de la década pasada. Y el modelo de Howard Johnson empieza a decaer precisamente por esta falta de innovación. Puede o no gustarnos el producto de McDonald's, pero como modelo de negocio definitivamente tiene muchos aspectos que hay que rescatar, que hay que considerar, y uno es precisamente esta capacidad que tienen de innovación, esta capacidad que tienen de adecuarse a las nuevas realidades, y de ahí que de repente salen los modelos de McDonald's que solamente son para postres, el McDonald's Café, que incluyan o implementen temas de ensaladas y alimentos saludables, vamos a decir, dentro de su menú, etcétera. O sea, sí es una marca que ha sabido adecuarse y adaptarse
en el transcurso del tiempo, ¿no? Definitivamente la franquicia, yo creo, más emblemática a nivel mundial en este sector de alimentos y bebidas, por supuesto. Después de McDonald's, vamos a decir que con más puntos de venta está Subway. Sin embargo, la inversión y el valor de Subway no es comparable con el de McDonald's. Y el grupo de franquicias que más puntos de venta tienen es el grupo de Yum! Brands, que tienen la marca de KFC, que tienen la marca de Pizza Hut, que tienen la marca de John Long Silver, y tienen otras dos marcas, además de marcas chinas enfocadas y desarrolladas únicamente para el mercado chino, que China es definitivamente un gran mercado con gran potencial para el tema de franquicias. Inclusive ya estamos ahorita explorando e incursionando con algunas franquicias mexicanas en el mercado chino, lo cual pues realmente pues habla mucho de, obviamente, el desarrollo de las marcas mexicanas y el potencial que tienen a nivel internacional. Pero no es sino hasta la tercera gran revolución industrial, hasta la tercera gran revolución tecnológica, finales de los años 60, principios de los 70, pues recordamos, el hombre llega a la luna, estamos en toda esta carrera aeroespacial y empiezan todos estos procesos sistematizados y automatizados, empieza toda esta parte de la robótica que viene a modificar otra vez los procesos de producción. Y esto, por supuesto, que impacta en la manera de hacer negocios, no solamente en el sector primario, que es toda la parte agroindustrial o sector básico, sino también en todo lo que tiene que ver con el sector industrial y, por supuesto, en el sector que nos ocupa, que es el sector de comercio, servicio y turismo, que es precisamente donde se ubican las franquicias. Y a partir precisamente de los años 70, empiezan a surgir muchos más conceptos, muchos más modelos de negocio. ¿Por qué? Porque también el tema de las TICs, las tecnologías de la información, la comunicación, empiezan a desarrollarse mucho más. Y esto nos permite tener un mayor control de los negocios, de los puntos de venta, nos permite tener un mayor control precisamente de cómo se van desenvolviendo, desempeñando los negocios y también de brindar modelos de soporte, asistencia, capacitación de una manera mucho más ágil, mucho más eficiente. Entonces, se vuelve muy importante cómo el tema de las franquicias va íntimamente ligado al tema del desarrollo tecnológico y definitivamente, como cualquier negocio hoy, una franquicia que no tiene o no aprovecha las herramientas tecnológicas que están hoy por hoy a su alcance y de manera muy accesible, pues va a ser un negocio que va a crecer de una forma, pues va a tener desventajas a la hora de competir, vamos a decirlo de alguna manera. En México, pues si recuerdan, en la década de los 70s, todavía en la década de los 80s, vivíamos una política pública donde lo que se pretendía era que la industria del país creciera a puertas cerradas, que no hubiese una dependencia tecnológica del extranjero y definitivamente pues tenemos que entender que las políticas públicas van íntimamente relacionadas al desarrollo empresarial. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la década de los 70s, 80s? Pues se publican diferentes disposiciones. Había una ley de inversión extranjera realmente restrictiva a la inversión extranjera. De aquella época es la aún vigente Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, también es de esas épocas, y se publica en 1972, por ahí, una ley que era la Ley del Registro de Transferencia de Tecnología, Licencias de Uso y Explotación de Patentes y Marcas, que se modifica por ahí de 1982 y cambia la ley sobre el control y registro de transferencia de tecnología, licencias de uso y explotación de patentes y marcas. Esto es muy interesante y es muy importante porque junto con la ley de invenciones y marcas que existía en aquella época, pues era la regulación que existía en temas de propiedad intelectual, en temas de transferencia de tecnología. Y prácticamente lo que hacía era que inhibía el hecho de que hubiera transferencia de tecnología. Existía dentro de la Secretaría era SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, un área que era precisamente el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, y para que un contrato
que involucrara licencias de uso de marcas, de explotación de patentes, temas de derechos de autor, temas de asistencia técnica, inclusive, tuviera vigencia y tuviera validez, el contrato tendría que estar inscrito en este registro. Si no se inscribía, el contrato era nulo de pleno derecho y entonces ninguna de las partes podría exigir su obligatoriedad, su cumplimiento. Entonces, prácticamente, pues era sí o sí, tenemos que inscribir los contratos. ¿Qué sucedía? Que los contratos, para poderlos inscribir, se les tenían que aplicar diferentes exámenes o diferentes evaluaciones. Desde una evaluación técnica, una evaluación económica y una evaluación jurídica. Entonces, si tú hablabas de, a lo mejor, oye, te voy a cobrar el 8% de regalías por esta tecnología, por esta información, por esta marca, la autoridad perfectamente puede decir, no, no estoy de acuerdo, estas regalías son muy altas, este contrato no justifica más que el 3%. Y entonces de tecnología de 10, pues nos quedamos con tecnología de 3, vamos a decir. También desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, si había obligaciones de confidencialidad o de no competencia, inclusive después de la vigencia natural del contrato, la autoridad se oponía porque decía, espérate, tú ya pagaste por esta información, entonces no te pueden obligar a no utilizarla o a no emplearla. ¿Qué sucedía con esto? Pues que el tema de franquicias ni siquiera nos pasaba por la mente, o sea, realmente no había los elementos que pudiesen articular una relación franquiciante-franquiciatario como hoy la conocemos al menos. Y obviamente, pues no había un interés por parte de la industria del comercio internacional, pues de entrar a México, ¿no? Hoy por hoy nosotros vamos a cualquier supermercado y se nos hace de lo más común, de lo más lógico y lo damos por hecho que vas a encontrar. ¿Qué quieres? Mermeladas, la cantidad de mermeladas que quieras, de diferentes sabores, con azúcar, sin azúcar, con fruta, sin fruta, etcétera, etcétera, ¿no? O leche, ¿no? Por ejemplo. En aquella época, como prácticamente la visión era un crecimiento a puertas cerradas, tuvo su impacto, por supuesto, en los 70s y demás, pero ya en los 80s era un modelo obsoleto donde el mundo ya se estaba abriendo prácticamente y el quedarse aislado pues nos iba a generar el entrar en una dinámica de mayor rezago. Obviamente, pues había muchas voces en aquella época buscando la apertura, otras tanto decían, no, espérense, así estamos bien, porque si abren el mercado va a haber competencia y se va a acabar la industria nacional. Pues obviamente la competencia siempre te obliga a ser mejor, ¿no? Te obliga a desarrollar diferentes habilidades diferentes, y eso lo hemos vivido, por supuesto, también en estas crisis, en estas pandemias. ¿Qué sucede? Pues con el tema de franquicias, en 1985, pues hay un tema emblemático que es la entrada del primer McDonald's a México. McDonald's no había entrado a México. El primer McDonald's que se abre fuera de Estados Unidos fue en Costa Rica. Para aquella época McDonald's ya está en muchos países. En México no entra hasta después de que muere Ray Kroc precisamente. Y entonces es cuando hace su entrada triunfal. Obviamente la mayoría de ustedes seguro no se acordarán, pero la gente hacía colas, ¿no? De 1 hora, de 2 horas para poder comprar en McDonald's. Ahorita se los platico, pues no les parecerá real, pero pues era la falta de, o sea, no existía esas opciones. Había en México una marca que era Burger Boy, que ya está sacando ahí otra vez algunos productos en el súper, etcétera, pero pues realmente no había muchas opciones, muchas alternativas. ¿Qué sucede? Pues tú pedías dulces, ¿no? Si tenías algún amigo que iba a viajar al extranjero, le pedías dulces, ¿no? O zapatos o jeans, había este tema de la fayuca, ¿no? Del contrabando. Entonces, pues, ¿qué sucede? Por ahí de 1989, siendo presidente Salinas de Gortari, se empieza, ¿no? A buscar precisamente esta apertura comercial con las bases económicas y técnicas que ya había dejado Miguel de la Madrid, que había sido el presidente anterior, que ya venía con una visión, le llamaban más tecnócrata, ¿no? Ahora el tan satanizado término neoliberal que pues surge con Carlos Salinas, y se sienta precisamente a negociar lo que en su momento se convirtió
en el Telecán o en NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que precisamente el año pasado fue modificado, este año ya fue ratificado como TEMEC, ahora el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero en aquel momento pues fue el famosísimo Telecán. Pero lo primero que le dice a Estados Unidos, Canadá, a México es, si quieres que hagamos un bloque comercial, tenemos que modificar completamente la regulación en temas de propiedad intelectual, que es un tema que por supuesto nos ocupa, y en temas de transferencia de tecnología. Esto para darle seguridad jurídica a los nacionales y a los empresarios de los países de origen, ¿no? Tanto a los mexicanos como a los Estados Unidos de Canadá. ¿Por qué? Porque finalmente, pues al no haber un marco jurídico suficiente que fomente este intercambio comercial, pues genera un retraso, ¿no? Entonces, antes del tema del TEMEC, etcétera, en 1989, en México se publica un reglamento a esta ley que les mencionaba yo hace un momento, que era la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología, Licencias de Uso y Explotación de Patentes y Marcas. En ese momento, el reglamento incorpora por primera vez la figura de las franquicias. Este reglamento, más que regular, flexibiliza ciertos términos de la ley. Y el modelo de franquicias aparece por primera vez en la historia de nuestro país dentro de la regulación. De hecho, ese mismo año, 1989, se crea la Asociación Mexicana de Franquicias, la cual es un organismo representativo del sector, es un organismo empresarial, ¿no? Que de alguna manera estamos vinculados con la propia CONCANACO, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo del país, y que pues de alguna manera empieza a ser el interlocutor del sector. Hoy debemos de tener más de 400 socios entre empresas franquiciantes y demás. En su momento de constitución se crea con 6 empresas, ¿no? 6 franquiciantes que ya estaban en México y que empiezan a crecer. Estaba la marca de Howard Johnson, precisamente como uno de los socios fundadores, ¿no? Dormimundo también como otro de los socios fundadores. No recuerdo si Sushito estaba, pero Sushito es una marca que tiene un gran impacto en el mercado, ¿no? Sushito viene a popularizar o a democratizar un poco lo que era la comida japonesa. Lo que era la comida japonesa en México era como de alto nivel, percibida como caro, y hoy por hoy vemos que el sushi pues es prácticamente ya parte de la cotidianidad de muchos de nosotros. Entonces, y eso fue gracias en un principio a pues un concepto nuevo que fue Sushito, un concepto que además hay que decirlo, 100% mexicano con producto tropicalizado. Entonces, ¿qué sucede? Como parte de esta negociación, en 1990 se publica la ley, en ese momento se llamó la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Esta ley, que acaba de estar vigente hasta precisamente el 5 de noviembre pasado, cuando entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Pero bueno, esta ley de 1990 incluye la definición, vamos a decir, de franquicias, una definición que se mantiene prácticamente intocada hasta el día de hoy. En su momento se incorpora en el artículo 142 de esta Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, que en 1994 cambia el nombre con el cual todos la conocimos, que era la Ley de la Propiedad Industrial, y establece una definición jurídica del término de franquicias, ¿no? Que esta definición, insisto, ahora está en el artículo 250 y prácticamente el contenido, los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial en relación al tema de franquicias quedan intocados, quedan igualitos dentro de esta nueva ley de recién publicación y que acaba de entrar en vigor, insisto, el pasado 5 de noviembre. La definición que establece esta ley de fomento y protección a la propiedad industrial para el tema de franquicias es
precisamente que existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca que sea otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporciona asistencia técnica, que es lo que entendemos como el know-how del negocio, el saber qué y el saber cómo, el saber hacer. Para que la persona a quien se le conceda, que es el franquiciatario, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, administrativos, comerciales que establezca el titular de la marca. Todo esto tendiente a mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios a los que se están distinguiendo. Entonces, en este sentido, prácticamente lo único que se le agregó en una reforma del 2006 fue el por escrito, pero todo lo demás, prácticamente esta definición sigue idéntica desde que fue publicada esta ley. ¿Y por qué queda el tema de franquicias dentro de la ley? Es un tema que yo creo que podríamos y deberíamos debatir y discutir. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que la franquicia es una figura de derecho privado. Estamos hablando de un contrato mercantil, de un contrato en el cual las partes se obligan en los términos en que parece que quieren obligarse, un contrato entre comerciantes y nos estamos refiriendo definitivamente a actos de comercio, de acuerdo con lo que establece propiamente el mismo Código de Comercio. Entonces, ¿por qué está dentro de esta ley? Porque al ser un tema nuevo que se estaba incorporando en 1989 y que era pujante e importante para el tema económico, al momento en que se abroga la ley de invenciones y marcas y la ley sobre el control y registro de transferencia de tecnología, licencias de uso y explotación de patentes y marcas, la decisión de incorporarla es pues no dejar la figura bailando. ¿Qué era lo que se tenía que haber hecho? Tal vez una modificación o un nuevo capítulo en el Código de Comercio. Me parece que sería importante, ahora que ya existe esta nueva ley y que vamos a estar en un proceso de ajustes y acomodos, tal vez postular, ¿no? Un poco que se haga este tema. Sin embargo, pues la idea es que, insisto, las políticas públicas impactan al desarrollo empresarial. Entonces ahorita pues la decisión fue no mover mucho, ¿no? Dejar que se mantuviera tal cual está. Esto es importante. Dentro de este mismo artículo existía una disposición que ha sido modificada, esta sí, que decía que previo a la firma del contrato, el franquiciante, ¿no? El que otorga la franquicia, debería de entregar al franquiciatario, que se suma a la red, el que adquiere la franquicia, la información técnica, económica del estado que guarda la franquicia en los términos que establezca el reglamento. Hay que acordarnos que si la ley es de principios de los 90, el reglamento no se publica, el reglamento de la ley de la propiedad industrial, sino hasta 1994. En el artículo 65 del reglamento se establece precisamente toda la información que se tiene que entregar por parte del franquiciante al franquiciatario. Sin embargo, esto fue letra muerta entre el 90 y el 94. ¿Qué sucede entonces? Ya con la entrada del reglamento entra en vigor esta figura que es lo que conocemos como circular oferta de franquicia y que hoy, de acuerdo con la propia ley, se debe de entregar 30 días antes de la firma del contrato de franquicia y es una figura muy similar a lo que existe en Estados Unidos como el FDD o el Franchise Disclosure Document, que también pues incluye muchísima información respecto de información confidencial, marcas, obligaciones económicas, relaciones con proveedores, toda la información que se debe de conocer antes de integrarse o incorporarse en un contrato de franquicia. En Europa también existe un código deontológico de franquicias a nivel de la Unión Europea. Hay diversas disposiciones o articulados en cada uno de los países y existe también la obligación de entregar cierta información previa a la firma de contrato. O sea, esto es algo que se ha ido normalizando en los países en donde hay regulación en materia de franquicias. Hay que destacar que en América Latina, además de México, en Venezuela existe una regulación de franquicias relativamente reciente, obviamente con un carácter muy proteccionista. En Argentina también, muy recientemente se publicó una regulación en materia de franquicias. En Brasil, que
Brasil y México pues siempre competimos con un tema de liderazgo en la región y pues Brasil tiene un sector franquicias muy desarrollado y una regulación importante en materia de franquicias. ¿Qué pasa entonces después de esta publicación? Pues llegamos a 1994, precisamente un año muy importante en muchos sentidos. Es el año en el que finalmente se suscribe NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio para América del Norte. En 94 finales, 95 principios, en la ronda de Uruguay, del GATT, se crea la OMC con el Acuerdo de Marrakech, la Organización Mundial de Comercio, de la cual México forma parte, y dentro del anexo 1B, me parece, de este Acuerdo de Marrakech, es que viene TRIPS o ATIC, ¿no? Que son los aspectos relevantes en temas de propiedad industrial y que son parte precisamente de los temas que México ya había incorporado en su regulación, precisamente porque, aunque 4 años antes, pero muchos de estos temas ya se venían discutiendo en estos paneles internacionales. Entonces, digamos que nuestra ley de la propiedad industrial era una ley para su momento vanguardista, ¿no? Y que sí, obviamente había que presentar y hacer una serie de cambios, una serie de modificaciones. Ya vieron ahorita, con la nueva ley, sobre todo en temas de patentes, ha habido algunos cambios importantes. En la reforma del 2018, en temas de marcas, también nos encontramos con algunos cambios importantes. Entonces, bueno, pues la legislación se va actualizando y tiene que ir respondiendo a las nuevas realidades. En 1994, entonces, se publica el reglamento. ¿Qué pasaba con el sector franquicias en el país? Podemos hablar de que muchas marcas, cuando se publica la ley, pues ven en México, muchas marcas de Estados Unidos y de Canadá principalmente, ven en México una gran oportunidad de mercado. Empiezan a llegar muchísimas marcas norteamericanas. Muchos negocios mexicanos piensan en el tema de franquicias también como una gran oportunidad, lo cual efectivamente lo es. Pero pues pasa esto, ¿no? De un mercado que está totalmente contraído, totalmente restringido, de repente se le da apertura y entonces pues empieza a crecer de una manera un poco desordenada, un poco desbocada. En 1994, digo, aparte hay otros hechos históricos importantes como pues que arrancamos con el primer movimiento armado oficialmente reconocido en el país en muchos años, ¿no? Que fue este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así arrancamos el 1 de enero del 94. Durante el transcurso del año, pues hablamos ahí de asesinatos muy importantes, la erupción del Popocatépetl, etcétera, y terminamos el año con aquel famoso error de diciembre que genera una de las crisis económicas más brutales que ha vivido el país, probablemente hasta estos tiempos, hasta este momento, donde esperamos que todavía se puedan resolver y corregir algunos rumbos, pero esta crisis, este error de diciembre, tuvo impacto además hacia diferentes países. Se le llamó el efecto tequila, ¿no? Y realmente pues, fue un aprendizaje muy fuerte para la economía mexicana. A partir de ahí hubo una serie de blindajes y demás, tanto así que la crisis mundial del 2008 pues realmente no tuvo los mismos impactos o las mismas afectaciones en México que la que tuvo a lo mejor en Europa, en España o en el mismo Estados Unidos, ¿no? Porque ya habíamos pasado por esta famosa crisis del 94-95. ¿Y qué sucede con las franquicias? Que muchos de estos negocios extranjeros, o nacionales inclusive, no se habían preocupado por conocer el mercado, por tropicalizar sus modelos de negocio, por desarrollarlos correctamente. En aquella época de repente llegaba alguien y te decía, mira, conseguí los manuales o el contrato de tal franquicia, y ya con eso decían que armaban su franquicia y empezaban a otorgar franquicias. La gente pensaba que si compraba una franquicia ya era pues prácticamente seguro y se sentaban a ver cómo daba frutos, ¿no? Muchos contratos obligaban, por ejemplo, a importar el 100% de los insumos de Estados Unidos o de Canadá. Muchos de los contratos tenían penas convencionales muy altas, muy fuertes. Si es que por alguna razón no te funcionaba el negocio y lo tenías que cerrar, pues tienes que pagar $1 millón de penalización por el daño que le vas a hacer a la marca, etcétera. Entonces, cuando viene esta crisis, obviamente viene una devaluación brutal y el
sostener o mantener este modelo de importaciones en vez de desarrollar proveedores locales, pues hace que muchos negocios se vuelvan inviables. Este tema de penas convencionales y demás, pues genera precisamente pues que empiece a haber un mayor tipo de conciencia. Las marcas que sobreviven a esta crisis realmente son marcas que en su mayoría siguen existiendo, que fueron muy, muy exitosas, precisamente porque estaban más fortalecidas, ¿no? Y sí fue una depuración de un mercado nuevo que estaba creciendo, que se estaba desarrollando, y a partir de ahí el sector franquicias viene con un crecimiento mucho más estable, mucho más ordenado. Llegamos al año 2000, en aquella época pensar en créditos y financiamientos para las franquicias era prácticamente un absurdo. ¿Por qué? Porque los bancos decían, ¿cómo le voy a prestar a alguien que no ha operado en el negocio, ¿no? No tienes operación, no tienes garantías, no tienes tal, entonces el riesgo se va mucho más alto. Por ahí del 2000 tenemos algún acercamiento con NAFIN, y NAFIN dice, ok, yo voy a prestar para las franquicias, pero hay que generar algún tipo de certificación, alguna cosa así. Vamos a buscar cómo vamos a generar financiamiento. ¿Por qué? Porque competíamos con mercados como Estados Unidos o como España, particularmente donde el tema de subsidios, subvenciones, apoyos financieros, pues era importante. Y México no teníamos ese tipo de apoyos o financiamientos. Entonces surge en México un movimiento de franquicias de baja inversión que precisamente pues, pueden crecer de una manera más acelerada sin necesidad de créditos o financiamiento o subvenciones o apoyos, ¿no? Definitivamente el tema del acceso a capital, el tema del acceso a recursos económicos en condiciones favorables es un elemento fundamental para el desarrollo del sector empresarial. Eso hay que tenerlo perfectamente claro y perfectamente definido, que el sector empresarial que además genera empleos y genera desarrollo y genera innovación. Entonces, ¿qué sucede? A través de la Asociación Mexicana de Franquicias y un organismo mexicano de certificación, creamos la primera norma mexicana de franquicias, una norma empresarial privada de cumplimiento voluntario, pero que regula por primera vez, más allá de lo que establecía la ley de la propiedad industrial, todo lo que implicaba el ser una franquicia. Eran cerca de 200 puntos entre aspectos estratégicos, financieros, mercadológicos, operativos, administrativos, jurídicos, por supuesto, y se tenía que evaluar todo esto para certificar a una empresa como empresa franquiciante. Hubo cerca de 40 marcas que se certificaron. Me viene a la mente, la primera que se certificó fue Benedetti's Pizza, una marca también orgullosamente mexicana de Colima, de hecho son ellos, pero marcas como Pac-Mail, marcas como Sushito, Tintorería Snacks, todo ese tipo de marcas se fueron certificando y muchas a lo mejor no alcanzaron la certificación, pero sí tomaron estos elementos como guía para el tema de su estructuración de modelos de negocio. Y esto realmente fue muy valioso. Al mismo tiempo, había una iniciativa por parte de un senador que pretendía volver a regular el tema de las franquicias y entrar en un esquema, pues regresar, vamos a decir, a lo que era el control y registro de transferencia de tecnología. Y ahí fue donde nosotros levantamos fuertemente la voz y dijimos, espérense, vamos a autorregularnos antes de que haya necesidad de regularnos. Sigue corriendo el tiempo, llegamos por ahí del 2006 y a principios del 2006 se publica una reforma importante a la ley de la propiedad industrial, particularmente en el tema de franquicias, y es lo que les comentaba, prácticamente nuestra regulación hoy por hoy es la que se mantiene desde ese momento. Entonces, al artículo 142 que existía, se adiciona el 142 bis al 142 bis 3 y se modifica también la parte de infracciones. Se modifica también en esa reforma el artículo segundo de la misma ley, donde plantea como objetivos de la ley el mantener una relación equitativa o alguna cosa así decía entre los franquiciatarios de una misma cadena. O sea, en un tema que les decía yo hace rato, que es una relación completamente privada, es una relación entre particulares, entre el franquiciante y el franquiciatario, que son empresarios, que son actos de comercio, queda regulada en una disposición que es de carácter eminentemente administrativo y que habla precisamente del reconocimiento que hace el Estado a estos derechos de la creatividad, de la inventiva del ser humano, que son los derechos de propiedad industrial,
que son derechos humanos, y mete ahí está regulada en el Código de Comercio, pero de repente ya nos lleva hasta el grado de infracción el hecho de que no se entregue esta información previa cuando tendría que ser un tema de incumplimiento contractual. Se modifica en ese momento el artículo 142 y este artículo 142 en la nueva ley queda como el artículo 245, que les digo prácticamente es exactamente la misma redacción que viene desde el 2006, ¿no? Y hay un tema importante, nos habla de que, en el mismo artículo 245, de que previo a el otorgamiento de la franquicia se tiene que entregar esta información que establece el reglamento. El reglamento, les decía yo, en su artículo 65, que es lo que entendemos como circular oferta de franquicia. Pero nos dice que 30 días antes, ¿ok? Y nos dice que la falta de veracidad en esta información va a dar derecho no solamente a demandar la nulidad del contrato, sino también a demandar una indemnización, daños y perjuicios, si es que lo demando dentro del primer año. Después del primer año ya solamente voy a poder demandar la nulidad. Entonces quedamos ahí en un tema sumamente bizarro en cuanto a que no sabemos si es nulidad absoluta o si es nulidad relativa, ¿no? En cualquier momento puedo demandar la nulidad. Sin embargo, los daños y perjuicios solamente los voy a poder demandar el primer año. Y la falta de veracidad como un vicio del consentimiento, si nosotros nos vamos al Código Civil, ¿no? Cuando vemos los vicios del consentimiento, cuando vemos en su artículo correspondiente lo que es la lesión, o vemos el dolo, la mala fe, vemos el error, pues no encontramos como tal la explicación de la falta de veracidad. Y la falta de veracidad pudiese ser desde un error irrelevante, ¿no? Hasta realmente algún tema que vaya a la causa o el motivo determinante de la voluntad de los firmantes. Entonces, esta parte encontramos serias ambigüedades, igual que en el resto de los artículos. El 142 bis se convierte ahora en el 246, insiste en que el contrato de franquicia debe constar por escrito, ¿no? Le da un elemento de forma y nos dice que debe de contar con algunos elementos, ¿no? Algunos elementos de modo, de tiempo, de lugar, que pues, son parte de la naturaleza de los contratos. Habla de la zona geográfica en la que el franquiciatario va a ejercer las actividades objeto del contrato, la ubicación, la dimensión y las características de la inversión respecto del establecimiento, ¿no? Donde el franquiciatario va a ejercer las actividades, que generalmente el local o la ubicación ya van a estar resueltas o autorizadas antes de la firma del contrato. Temas de inventarios, temas de mercadotecnia, temas de publicidad, cuestiones de políticas, procedimientos en cuanto a reembolsos, pagos, financiamientos, etcétera. Temas de márgenes de utilidad o comisiones que se tienen que pagar, que generalmente lo que vamos a pagar son regalías, etcétera. ¿Qué sucede? Realmente se pretende meter en esta época, en el 2006, el legislador en esta relación particular, donde pues la propuesta inicial, porque esta además fue modificada, fue fuertemente modificada, pues queda como una adición que realmente no afecta ni para bien ni para mal la estructura jurídica de los contratos de franquicia, ¿no? Viene el artículo 247 que nos habla de que el franquiciante no puede tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario únicamente para garantizar los estándares de administración y de imagen, ¿no? Entonces, son como temas un poco contradictorios. Digo, tenemos el tiempo contado, pero nos podremos ir a cada uno de estos artículos. Nos habla de la confidencialidad que tiene que guardar el franquiciante, el franquiciatario respecto de la información. Nos habla precisamente también de que no se puede dar por terminado de manera unilateral el contrato de franquicia, y eso pues como cualquier otro contrato mercantil, ¿no? Entonces esto, digamos, de alguna manera agota la regulación especial que existe en México de las franquicias. Ahora en el artículo 245 al 249 de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. También en cuanto a el reglamento, pues cuando hablamos de inscripción de contratos, en el artículo 10
del reglamento de la ley de la propiedad industrial, se establece que aquella información que se considere confidencial o de uso exclusivo, pues que no se tiene que inscribir, obviamente, ¿no? Entonces, realmente lo que se inscribe cuando se inscriben contratos de franquicia son las licencias relativas a derechos de propiedad intelectual. Hoy por hoy, una figura muy importante, además de las marcas, pues acaba siendo la imagen comercial, que se reconoce recientemente en la reforma del 2018, y que ese es un tema bastante importante, y que, como sabemos, se pueden hacer inscripciones de licencias o sesiones, que también es parte del tema, de marcas en trámite o de marcas ya registradas. También dentro del artículo 64 propiamente del reglamento se establece la obligación de dar cierto aviso o cierta publicidad de que el negocio, el establecimiento en el que estamos operando, está operado bajo licencia o bajo franquicia, con ciertos datos tanto de la empresa franquiciante como de la empresa franquiciataria. Más allá de esta definición legal, a mí me encantaría compartirles una definición más empresarial de lo que es propiamente la franquicia. Les diría que es el crecimiento, réplica y expansión de un negocio. Pero no cualquier negocio, tiene que ser un negocio diferenciado, tiene que ser un negocio atractivo, rentable y probado. Esto nos va a permitir potencializar la marca, logística, estructura, experiencia y conocimiento de quien la otorga, que en México es el franquiciante. En el resto de los países de habla hispana se le conoce como el franquiciador. Y aquellos que quieran buscar más literatura y demás se van a encontrar como el franchisor en inglés, ¿no? Esto nos va a permitir aplicar el capital financiero, material, intelectual, inclusive el capital físico relacional de quien la adquiere, que es el franquiciatario en México, el franquiciado en el resto de los países de habla hispana o el franchisee en inglés, ¿no? Y crear interrelaciones a partir de la transferencia de tecnología y la asistencia técnica, estableciendo derechos y compromisos para las partes, quienes van a conservar precisamente esta autonomía empresarial. Todo esto tiene como objeto, pues, minimizar riesgos, optimizar recursos, maximizar beneficios, generar riqueza e impacto social. Eso es lo que podríamos entender como franquicia, como franquicia desde un enfoque más empresarial, más comercial. Y bueno, dentro del desarrollo a nivel nacional, después del 2006, de esta reforma que les comentaba, en el 2007 integramos un grupo de trabajo con la Secretaría de Economía, con la entonces Subsecretaría PYME, y desarrollamos un programa nacional de franquicias. Este programa nacional de franquicias prácticamente operó del 2007, finales, al 2012, y lo que pretendía era precisamente la generación de empleos. Y la generación de empleos a través de la creación de empresas, pero empresas estables, empresas viables y empresas que tuvieran cierto nivel de permanencia. Todos ustedes han escuchado que los niveles de mortandad de un negocio pues son que al primer año el 50% de los negocios fracasan, al segundo año solamente sobreviven entre el 20 y el 30%, al décimo año solamente sobreviven el 10% de los nuevos negocios. En el caso de franquicias está al revés. En el caso de franquicias, al quinto año, entre el 85 y el 90% de los negocios que abrieron como franquicias siguen operando. Y esto lo estamos viendo inclusive ahora con este tema de la pandemia. En estos tiempos, los negocios, pues que de alguna manera están sobreviviendo, están desarrollando, etcétera, muchos de ellos operan bajo el modelo de franquicia. ¿Qué pasa con este Programa Nacional de Franquicias? Que tiene un gran impacto, un gran impacto. Prácticamente México duplica el número de marcas que ofrecían franquicias. A lo mejor en el 2007 hablábamos de alrededor de 700 marcas. Hoy hablamos de alrededor de 1,300 marcas, y mucho fue gracias al impacto de este Programa Nacional de Franquicias. Hay que destacar también una cosa: hay muchos mitos alrededor de las franquicias. Muchos piensan que las franquicias son la gran mayoría extranjeras, y precisamente después del Programa Nacional de Franquicias, desde antes ya habría una mayoría de marcas mexicanas. Pero hoy por hoy podemos hablar de que el 85% de las franquicias que operan en México son franquicias mexicanas. Tan solo el 15% son extranjeras. Obviamente, en primer lugar está en Estados Unidos, después vienen muchas marcas españolas, y después estamos trayendo marcas
latinoamericanas, marcas europeas, por supuesto, marcas inclusive asiáticas, y les decía, ya hay marcas mexicanas también incursionando en el extranjero, y estamos ya haciendo algunas pruebas y algunos temas con el crecimiento de negocios hacia China particularmente, lo cual pues parece ser bien interesante. Otro de los grandes mitos es que las franquicias son muy caras, ¿no? Y sí, hay franquicias de cientos de miles de dólares, por supuesto, si vamos a invertir en un hotel, en una marina turística, pero digamos en promedio, el promedio de inversión para una franquicia a lo mejor rondará por ahí de los 3,5 millones de pesos, y el 40% de las marcas están en inversiones abajo de 1 millón de pesos. Entonces, tampoco es que sean tan inaccesibles, tampoco es que sean tan caras. Y el tercer gran mito que encontramos en el tema de las franquicias es que son negocios de alimentos y bebidas. Efectivamente, es lo que más creció, lo que más se desarrolló en su momento, lo que más pensamos todos, ¿no? Todos piensan en franquicias y automáticamente a lo mejor te vas al tema de McDonald's. Pero no, el 30% efectivamente son de alimentos y bebidas, pero hay 10 categorías diferentes de franquicias. Tenemos temas de venta al detalle o retail, que es la categoría que más ha crecido en todos sentidos en estos tiempos, ¿no? Mientras muchos otros sectores han decrecido o han tenido pérdidas, el sector retail ha tenido incrementos importantes también en cuanto a valores de marca. Tenemos franquicias automotrices, donde hay desde renta de autos, talleres mecánicos, estaciones de servicio, gasolineras, como les decimos. Franquicias de salud y belleza, cuidado personal, que también está creciendo muchísimo. Hay franquicias de educación, formación, capacitación. Hay franquicias de entretenimiento. Hay franquicias de servicios profesionales. Hay franquicias de abogados también, de contadores. Nos encontramos franquicias de servicios en general, tintorerías, mensajerías, franquicias turísticas, ¿no? Entonces, en general hay 10 categorías, más de 90 giros diferentes que son, de los cuales podemos encontrar franquicias hoy por hoy, y prácticamente cualquier giro comercial que a ustedes se les ocurra, en principio podría ser franquiciable, ¿no? Entonces, pues vemos que el panorama, la realidad para México, en cuanto al sector franquicias, que hoy estamos en los 5 países más importantes en cuanto al número de franquicias o número de marcas que se ofrecen franquicias. La Feria Internacional de Franquicias de México, que este año todavía la alcanzamos a tener, que fue a principios de marzo, justo antes de que iniciara el tema de la pandemia, tal, pues es de las más importantes también a nivel mundial, definitivamente la más importante a nivel Latinoamérica, inclusive mayor que la de Brasil, y compite con las más grandes del mundo. Entonces, es un sector pujante. Más o menos, yo calculo que en México abrimos de 3 a 5 mil puntos de venta en franquicia cada año. Este año probablemente no rebasemos los 1,000, pero insisto, sigue habiendo un tema de crecimiento, sigue habiendo un tema de desarrollo y un tema de estructuración, y sobre esas bases, pues, seguimos nosotros trabajando y seguimos nosotros avanzando para que siga siendo un sector pujante en el desarrollo empresarial. Hay giros y giros, ¿no? Obviamente, pero también pues contamos con que la gente sigue consumiendo. A mí me queda clarísimo que lo que nos va a sacar de cualquier crisis va a ser el desarrollo del consumo interno. Y bueno, hay temas ahí discutibles, ¿no? Como este tema del Buen Fin, que es impulsado por la Concanaco, etcétera. Y bueno, con esto el tema de franquicias, tema de licencias, sesiones, hay un tema de licencias importante en materia de patentes, pero seguramente cuando sea la plática de patentes lo van a ver porque es parte inclusive ahorita de la parte de las reformas y demás. Entonces yo más bien, y no sé si Rosalba está de acuerdo, abriría los micrófonos o tal para preguntas y respuestas, porque si no ya vieron que a mí me gusta platicar y yo me puedo seguir aquí platicándoles más historias, anécdotas y demás.